El gobierno de Portugal acusa al Tribunal Constitucional de crear inestabilidad financiera en el país. Las autoridades lo manifestaron así en una reunión de urgencia convocada tras la decisión de ese órgano judicial de declarar ilegales varias de las medidas de ajustes contempladas en los presupuestos del 2013. Además, el Ejecutivo advierte que se está creando una situación peligrosa y han avisado que el fallo del alto tribunal podría traer serias consecuencias. En concreto, se trata de la anulación de los recortes en las pagas extra a los funcionarios y pensionistas, así como el nuevo impuesto sobre los subsidios de salud y desempleo. Esta sentencia deja al Gobierno sin poder cumplir con los requisitos de los acreedores y abre también la necesidad de buscar nuevas soluciones. Algunos expertos creen que con este escenario la crisis económica deriva en una política. El profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, Armando Fernández Stenco, va más allá y sostiene que los problemas de gobernabilidad se agudizan. Dice, argumenta además que las decisiones de la Troika son incompatibles con el mantenimiento de la esencia del régimen democrático. Obviamente la Troika se está dando cuenta que tiene que revisar algunas políticas, suavizar algunas medidas porque sabe muy bien que son completamente inaplicables, ¿no? Entonces creo que esto es una situación interesante que puede empujar o impulsar un poco más una reflexión dentro de la Troika para llevar a cabo, para imponer condiciones a los países de la periferia sur que sean condiciones asumibles, ¿no? Digamos que si la Troika continúa con su insistencia hay un gran peligro de que se agudice la crisis política en Portugal, es decir, es incompatible el cumplimiento de las exigencias de la Troika, es incompatible esas exigencias con el mantenimiento del régimen democrático. Y al lado de Portugal, España sufre recortes muy parecidos y con el mismo objetivo, cumplir con las exigencias de sus acreedores. Una situación con la que el pueblo empezó de forma literal a ahogarse. En respuesta, los ciudadanos se toman las calles casi a diario para manifestar su indignación. El equipo de RT ha seguido cada paso de la nación en su lucha social. El resultado de su exploración en la nueva edición del programa RT Reporta, España en las calles. Precisamente en este reportaje pueden conocer entrevistas inéditas con activistas sociales, políticos, policías y también quienes afirman ser víctimas de su brutalidad. Con música original escrita por uno de nuestros productores y la colaboración de la Solfónica, la orquesta que ha acompañado las movilizaciones de los indignados. Les adelantamos un extracto del programa cuya versión completa la podrán ver más tarde aquí, en RT. Es un poco esa sensación de que todo es mentira, de que las cosas no funcionan como deberían. Se produce lo que los expertos llaman una ruptura del contrato psicológico. ¿Qué es esto? Es ese contrato informal que hay entre la sociedad y las instituciones y en el que la gente espera un comportamiento moralmente aceptable por parte de los que dirigen el país. Y esta ruptura tiene consecuencias impredecibles. Y eso genera evidentemente pues una enorme frustración, ira y una situación potencialmente explosiva. Justo en estos momentos se está produciendo una carga policial alrededor del Congreso de los Diputados. En directo desde Moscú, más noticias. Existen países que han logrado evitar que la crisis financiera golpee sus bolsillos y es que es precisamente por eso que buscan una reestructuración comercial con socios económicamente fuertes. Muestra de ello es el Foro Económico de Boao, denominado como el Davos chino, y cuyo eslogan resalta precisamente este objetivo para este año.
en los últimos meses. El evento, que cuenta con la presencia de más de una decena de jefes de Estado y de Gobierno, se inauguró precisamente con un aire marcadamente latinoamericano debido a la asistencia de los presidentes de Perú y también de México. Y es que precisamente para Perú, China es un socio estratégico. Durante un encuentro bilateral en el marco del foro, ambos países han cerrado varios acuerdos de acuerdo a esta cooperación. Y aquí estamos viendo este gráfico que han preparado nuestros compañeros, donde se muestra este intercambio comercial entre Perú y China. Como vemos, pues, aquí estamos en 2009, han pasado ya 3 años, pero la línea verde lo indica muy claramente, ha subido bastante, ha ido del 2 al 8 desde el 2009 hasta el 2012, tan solo en 3 años. Y esto es debido precisamente a este tratado de libre comercio suscrito entre estos estados en el 2010. Y la nación asiática no es menos importante para México, lo vemos ya aquí mismo. La cosa, la verdad, es que ha cambiado bastante desde el 2009 hasta el 2010. Si se fijan bien, cambia como de 15.000 millones de dólares, pero luego vuelve a bajar por culpa de esta crisis, como les contamos, y baja unos 13.000 millones de dólares, pero luego la cosa vuelve a remontar, como vemos, en 2012, y aumenta como unos 3.000 millones de dólares. Como les venimos contando, es el impacto que ha sufrido precisamente por esta crisis económica mundial, pero les decimos, lo importante es que se recupera de forma exitosa. Así pues, ambos se plantearon equilibrar sus balanzas comerciales. En este contexto, pues, el director del proyecto Diálogo con China, Augusto Soto, cree que los lazos de los países latinoamericanos con China evidencian el desplazamiento económico a un mundo, dice, que es multipolar. Se verá, hay distintos países del mundo que ya están aceptando con China transacciones en sus propias monedas. Rusia también, Venezuela también ha hablado de esto. O sea que estamos viendo, como digo, en estos vínculos entre América Latina y China, realmente signos de un mundo multipolar. Que se acabe el dólar como moneda de referencia es difícil. Pero se tiene que saber que también está el euro, también está el yen y otras monedas del mundo, entre ellas las de América Latina. Lo que le falta a América Latina es concertarse de manera tal de que algún día quizá llegue a tener una moneda común. Pero ya se sabe que lo que está ocurriendo en la Unión Europea hace pensar a muchos países del mundo en todo lo que entraña la unidad. No es tan fácil llegar a esa unidad y es muy compleja también. Vamos con más cosas. En espera de un permiso humanitario, René González, uno de los 5 cubanos condenados en Estados Unidos por supuesto espionaje, ha solicitado regresar a la isla por 2 semanas. Argumenta la reciente muerte de su padre. Este pedido lo apoyan activistas de diferentes países, quienes acudirán a las sedes diplomáticas de Estados Unidos para dar su respaldo. María Starostina nos trae ahora mismo más detalles desde La Habana. En una moción ante la Corte del Distrito de Florida, el abogado de René González solicitó que a su cliente le dejaran realizar un viaje a Cuba por un plazo de 2 semanas. Durante esta visita, uno de los 5 cubanos condenados en Estados Unidos por espionaje espera asistir a una ceremonia dedicada a su padre, fallecido el pasado 1 de abril. En el documento con el que el letrado se dirige a las autoridades estadounidenses, se menciona también que González obtuvo un permiso judicial similar en abril del 2012. Entonces, él vino a la isla caribeña para ver a su hermano, que estaba gravemente enfermo. El cubano pasó 15 días en su país cumpliendo con su deber de informar permanentemente a los oficiales sobre sus transportaciones. Durante su estancia en Cuba, René González no tenía derecho de comunicarse con los medios de prensa. Por lo tanto, se informó tan solo sobre su llegada y salida del país. A la hora de solicitar el nuevo permiso de viaje, el defensor insistió en que su cliente había cumplido con cada una de las condiciones establecidas por la Corte y había regresado puntualmente a Estados Unidos. Teniendo en cuenta estos argumentos, varios especialistas consideran que es muy probable que el gobierno de Barack Obama responda positivamente a esta moción. Sin embargo, no creen que algún día a González le concedan un indulto. Eso enviaría una señal muy clara de que a su gobierno realmente le interesaría mejorar la relación política entre las dos naciones. Ya no tiene temor por una reelección que ya pasó, entonces el peligro para su persona en términos de un castigo a manos de los electores es inexistente. Esa sería otra tercera razón para que lo hiciera. Pero yo pienso que hay motivos políticos muy poderosos
de intereses creados en este país que se oponen tajantemente a que esto ocurra, lo del indulto. Por su parte, los representantes del Comité Internacional por la Libertad de los Cinco presentaron su propia solicitud. Ellos mandaron una moción al jefe de la sección de intereses de Washington en La Habana para que el gobierno estadounidense le permita a René González viajar a Cuba. En esta organización añadieron que las acciones similares se realizarán ante las sedes de las embajadas norteamericanas en distintos países. René González fue arrestado en Estados Unidos en 1998 y acusado de espionaje. En 2011, él cumplió su condena de 13 años al convertirse en primero de sus compañeros en salir de la cárcel, aunque en régimen de libertad vigilada. El grupo, conocido como Los Cinco, confirmó que trabajaban para las autoridades isleñas, pero no en contra de la Casa Blanca, sino contra los exiliados cubanos que conspiraban contra el líder revolucionario Fidel Castro. En la isla, René González es tratado como un héroe nacional y un luchador contra el terrorismo, al igual que los otros 4 agentes cubanos que aún permanecen tras las rejas en Estados Unidos. Por lo tanto, miles de isleños que creen en la inocencia de estas personas estarán muy pendientes de la resolución de la Corte norteamericana. Es momento ya de repasar, de revisar otras noticias internacionales. En breve empezamos en Egipto, donde cientos de personas protestan en El Cairo contra el gobierno. Los manifestantes exigen la caída del régimen y han quemado llantas frente a la oficina del fiscal general de la nación. Las protestas se tornaron violentas ya que se registraron fuertes choques entre la multitud y los agentes de seguridad. Los enfrentamientos se iniciaron cuando los indignados lanzaron piedras y objetos contra el edificio gubernamental. Las autoridades han utilizado gases lacrimógenos para dispersar la marcha. Y la Fiscalía de Brasil ha pedido una investigación por un caso de corrupción que involucra a Lula da Silva. El expresidente brasileño será, como les contamos, investigado por estar vinculado supuestamente en un esquema de compra de votos en el Congreso, una acusación que él mismo niega de forma rotunda. El escándalo que estalló en el 2005 provocó el mayor juicio por corrupción política en la historia de Brasil. Culpable pero solidario. Presos chipriotas donan unos 9.000 euros de sus ahorros para brindar atención médica a las familias que tienen precisamente bajos ingresos. Muchos de los reos renunciaron a la posibilidad de hacer una compra semanal de alimentos. Según ha informado una eurodiputada del país, el dinero se va a utilizar para poder financiar hospitales que ofrecen sus servicios de modo voluntario. Este paso se aprecia que llega en los momentos de la profunda crisis financiera que sufre la isla. En un minuto, todos los titulares que marcan la actualidad. Hasta ahora mismo. Cristina Fernández de Kirchner, la mujer más poderosa de Argentina, que se esconde tras su imagen pública. Cristina, primero, es un animal político.